Bien, pues vamos a dar inicio a clase de Comipems. En este caso vamos a hacer la materia de geografía. Eh, Está con nosotros Víctor. Esperemos en el transcurso de la clase se vayan conectando más compañeritos. De no ser así, pues ya saben, yo grabo la sesión y posteriormente la subo a YouTube, la subo ahí en Edmodo para que ustedes la puedan ver. Le decía yo a Víctor, ahorita tuvimos una pequeña charla en privado. Le decía yo a Víctor que cualquier duda, chicos, sin problema pueden contactarme por medio de Edmodo, y también ahí en Edmodo les voy a dejar mi correo electrónico para que sea un poquito más dinámico, porque a veces Edmodo se tarda en entregarnos las notificaciones, pero sin problema me lo mandan a mi correo electrónico y pues obviamente llega prácticamente de inmediato, ¿no? Entonces voy a comenzar a compartir pantalla de una presentación que les hice para comprender por lo menos la primera unidad de este estudio de la geografía. ¿Ok? Te voy a pedir, Vic, que en cuanto veas la presentación, me indiques, por favor, ahí la estás viendo. Sí, no. Sí, ya lo estoy viendo. Excelente, gracias, Víctor. Bien, vamos a empezar con nuestra materia de geografía. En específico, la primera unidad, que sería el espacio geográfico y los mapas. Esta va a ser nuestra primera unidad que vamos a ver la clase de hoy. Realmente es una clase relativamente sencilla. eh, Creo que no hay mayor problema. Estos van a ser los componentes de nuestra unidad. El primer subtema serían los componentes naturales, sociales y económicos del espacio geográfico. Segundo, categorías de análisis del espacio geográfico. El tercer subtema, conceptos básicos en el estudio del espacio geográfico. El cuarto subtema, círculos y puntos de la superficie terrestre. El quinto subtema, características de los diferentes tipos de representación del espacio geográfico. El sexto, sistemas de información geográfica y sistemas de posicionamiento global. Y finalmente, los mapas temáticos, en este caso los mapas naturales, económicos, sociales, culturales y políticos de México. Bien, comencemos entonces con el primer subtema, que sería los componentes naturales, sociales y económicos del espacio. Para poder entender los componentes naturales, sociales y económicos del espacio geográfico, necesitamos primero entender qué es la geografía. Bien, Vic, ¿tú tienes alguna idea, así sin leer la presentación, tienes alguna idea de qué es la geografía? Mm, mm, sobre cosas así como del planeta, ¿no? Del planeta. Muy bien, excelente. Vamos a ver para empezar, ¿qué significa geografía? Geografía viene de dos vocablos griegos, geos y grafos, y geos significa, como bien dices, Víctor, tierra, significa el planeta, ¿no? Eh, Más bien significa eso, el planeta Tierra, geos. Y grafos significa descripción. Entonces, si lo tomamos literalmente, sería la La descripción del descripción de planeta. la Tierra. Exactamente. Eso sería así como que muy literal, ¿no? Sí, sí. Entonces, dice aquí la presentación, la geografía estudia aspectos de nuestro planeta asociados a la naturaleza y al ser humano. Esto es muy importante, Vic, porque luego muchas veces pensamos que la geografía solamente nos estudia, por ejemplo, las montañas o la forma que tiene la Tierra, etcétera. Pero no, la geografía, como engloba prácticamente todo, también va a englobar partes del ser humano, ¿no? Por ejemplo, la población, etcétera. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero es bien importante que comprendamos que la geografía no solo abarca los componentes naturales de la Tierra, ¿no? No solo abarca lo que podemos pensar como relieves o como océanos, sino que también va a abarcar el estudio del ser humano. La geografía se va a subdividir a su vez en varias ramas, precisamente para adecuar el estudio al que va a hacer. Y es tal vez una de las ciencias más ampliamente, con más subciencias que ninguna otra, ¿eh? Tal vez es de las pocas que tiene muchísimas subciencias. Em, Como tal, la geografía va a nacer a partir del siglo XX.
pero sabemos por escritos de los mismos griegos que ya desde la antigüedad se tenía pues la inquietud de conocer el espacio, ¿no? El espacio geográfico de nuestro planeta. Tenemos incluso algunas representaciones rupestres, sobre todo en petrograbados, donde sabemos o se piensa en algunos casos que son representaciones o mapas de la Tierra, ¿no? Entonces, la geografía viene estudiándose desde hace muchísimos, muchísimos años, incluso tal vez antes de la aparición de la escritura ya se hacía geografía, a lo mejor todavía no le llamamos geografía, pero ya se hacía. Bien, comencemos con la primera gran división que tiene la geografía. Dice aquí la geografía física y dice que la geografía física se va a interesar por los patrones y procesos geográficos derivados de todos los flujos de energía que hay en el medio ambiente. Ya sea, esto es importante, ya sea en la geosfera, en la hidrosfera o en la atmósfera. Pues te vamos a tomar a ti, Vic, para que participes todo el tiempo, mientras no se conecten más compañeros. ¿Puedes decirnos qué es? Bueno, vamos a por la más obvia, atmósfera. ¿Conoces la atmósfera? ¿Cuál sería la atmósfera? Una de las capas de la Tierra. En específico, la capa. Mm, Es la última o la primera, o no me acuerdo muy bien cómo Ok, era. vamos a hacerlo. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra, ¿no? Es básicamente de la superficie de la Tierra hasta que salimos al espacio exterior. Una vez que dejamos el espacio exterior, también estamos dejando la atmósfera. Es una capa compuesta por gases que van a proteger al planeta y básicamente por la cual respiramos, ¿no? Esta atmósfera a su vez se subdivide en varias, pero eso lo veremos más adelante en otras unidades. La hidrosfera, ¿tienes alguna idea de cuál sea la hidrosfera, Evi? No. No, esa no. Ok. La hidrosfera va a ser la parte de los mares, ¿vale? Hidros es agua y la hidrosfera va a estudiar todo lo que son los océanos, pero también va a estudiar lo que son los cuerpos de agua continentales, por ejemplo, las lagunas, los lagos, los ríos, etcétera. Eso es lo que va a estudiar. Básicamente va a estudiar el agua. A su vez, se va a subdividir en varios pues, campos de estudio, ¿no? No es lo mismo un oceanógrafo a alguien que estudia los cuerpos de agua que se encuentran en el continente o la que se encuentra en los polos. Y finalmente la geosfera. ¿Tienes idea? Ya vimos qué significa geos. ¿Tienes idea de qué va a estudiar la geosfera? ¿O Mm, qué es la geosfera? Más bien, ¿qué es la geosfera? no, pero ¿No? podría tener que ver algo con el planeta, ¿no? Con la Tierra, ahí sí, en específico, con la Tierra. La geosfera va a ser toda la parte continental, ¿vale? Todo lo que podemos pisar, por así decirlo, es lo que va a estudiar o más bien es lo que significa la geosfera, la parte dura de la Tierra, ¿vale? Entonces es fácil recordarlo porque geosfera estudia la parte dura de la Tierra, ¿no? Ya sabemos que son los continentes, ya sabemos que es el suelo que pisamos, todo es las piedras, todo esto. La hidrosfera, entonces va a ser el agua, ¿no? Y la atmósfera, pues es la parte suave, que es la parte gaseosa. Está fácil, ¿no? Como los tres, prácticamente como los tres elementos, ¿no? Sí. Digo, los tres estados de la materia, ¿no? Sólido, Ajá. líquido y Y eso. gaseoso, ¿vale? Es muy fácil, creo yo. Así lo puedes recordar. La geosfera es la parte dura, la hidrosfera es el agua y la atmósfera es la parte gaseosa, ¿sale? Ok. ¿Dudas hasta aquí, Vic? No. Excelente. Vamos con la siguiente gran división de la geografía. Va a ser la llamada geografía humana o antropogeografía, ¿vale? Es exactamente lo mismo, solo que uno suena más redundante, más científico, pero es geografía humana. Y esta es la segunda gran división de la geografía, lo decíamos. En realidad podría ser que nada más la geografía la dividiéramos en estas dos partes.
pero para efectos de nuestro curso vamos a dividirla en tres. ¿Sale? Ahorita te explico por qué sería nada más en estas dos partes, en geografía física y geografía humana. O geografía social, también vas a poder encontrarla como geografía social. Y en este caso, la geografía humana o la geografía social se va a encargar del estudio espacial de las sociedades, es decir, dónde se encuentran las sociedades, pero también cómo interactúan estas sociedades con el medio ambiente y con el espacio geográfico, ¿sale? Y la geografía humana, por ejemplo, es la que nos va a decir cuánta gente hay en el planeta, cuánta gente hay en un país, cuánta gente se va de un país a otro, cuánta gente regresa, eh, cómo está obteniendo sus recursos en cierto país, por ejemplo, nos va a decir, en México se siembra el maíz en estos estados y en específico en estos territorios, pero también en México se siembra trigo en estos otros estados, en este otro territorio, se pesca en tal o cual lugar, ¿sale? Bien. Ok, Y finalmente la geografía humana se va a subdividir en geografía económica y geografía política. ¿Vale? Por eso te decía que podríamos tomar como grandes divisiones de la geografía, solamente dos, geografía física y geografía humana. Pero en este caso vamos a subdividir todavía la humana en una más, que sería la geografía económica. Y es la que se va a encargar de estudiar las dinámicas de producción y consumo de la misma economía. Lo que te decía, por ejemplo, qué se siembra, dónde se siembra y cómo hay una relación entre entre la producción de estos alimentos, pero también cómo hay una distribución, por ejemplo, mundial, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que México es el primer lugar a nivel mundial que exporta aguacate? ¿No sabías este dato? no, Pues este dato, por ejemplo, lo estudia la geografía económica. ¿Por qué? Porque la geografía económica va a estudiar cómo se distribuyen todos estos productos que se generan en un país, por ejemplo, ¿no? ok, ¿Tenemos dudas hasta aquí con este tema, Vic? no, Excelente. Vamos a pasar entonces a la geografía física, ahora sí como tal. Va a ser nuestro primer campo de estudio, la geografía física. Y nos dice que la geografía física va a estudiar, uno, la localización, es decir, la localización de las cosas en el planeta, ya sea desde una montaña hasta un lago o una pequeña loma, ¿sale? También nos va a hablar sobre la distribución, por ejemplo, dónde tenemos los desiertos, dónde tenemos las selvas, etcétera. Nos va a hablar sobre la temporalidad, es decir, qué tan antiguos son, qué tan en el futuro va a seguir igual. Recordemos que el planeta Tierra está cambiando, lo vamos a ver en nuestra segunda unidad con las placas tectónicas, cómo el planeta se está moviendo constantemente, ¿sale? Y también la relación, ¿qué relación hay entre un ecosistema y otro? ¿Qué relación hay entre un continente y otro? ¿Qué relación hay entre un continente y los océanos? ¿Qué relación hay entre las placas tectónicas, etcétera? Todo eso lo va a estudiar la geografía física, ¿vale? Fíjate, ok, así sin más, llegamos a nuestro tercer subtema, círculos y puntos de la superficie terrestre. Nos decía, vamos a regresarnos tantito a la anterior, nos decía que la geografía física va a estudiar la localización, ¿vale? Y para conocer la localización y la distribución en específico, la localización y la distribución, vamos a hacer cargo de los círculos y los puntos de la superficie terrestre. ¿Vale? Quiero que veas la imagen que tenemos ahí y vamos a empezar a sacar todos estos conceptos que tenemos aquí vertidos. Del otro lado tenemos una serie de conceptos que dice que es el ecuador, el paralelo, los trópicos, los meridianos, los polos, la latitud, la longitud y los usos horarios, ¿sale? ok, Hay un concepto que no puse ahí, pero que lo vamos a explicar, que es altitud, ¿sale? Bien. Eh, la Tierra, si nosotros la vemos desde el espacio, no se ve como la tenemos aquí en la imagen. No tiene todas estas rayas. Estas rayas van a ser líneas imaginarias que el ser humano va a trazar para poderse pues ubicar en el espacio tan enorme que es el planeta.
¿vale? De estas rayas que están aquí, ¿conoces alguna? Mm, El Ecuador. ¿Ok? ¿Dónde está el Ecuador? ¿Podrías indicármelo? mm, A ver. No sé. ¿Cómo se Más o menos, sería la línea roja que está un Por poquito ahí, más abajo. Exacto. por acá. Es la línea roja, exactamente es la línea roja que está aquí, mira. ¿Puedes ver? Sí. Ok, es exactamente esa línea roja. Muy bien, Vic. Excelente. Y esa línea, que es el Ecuador, nos va a dividir en dos hemisferios el planeta, ¿no? En dos mitades. Eso significa hemisferio, dos mitades de la esfera. Y va a ser el hemisferio sur y el hemisferio norte. Muy bien, creo que no hay ningún problema con el Ecuador. ¿Conoces alguna otra de estas líneas? Mm, mm, Los trópicos Trópicos. Muy bien, esos son paralelos al Ecuador, ¿no? son estos. Exacto, muy bien. ¿Cuál de esos trópicos atraviesa por nuestro país? Este es el trópico. mm, Es el trópico de Cáncer, ¿no? Exactamente, que está en el paralelo 23.5 norte, ¿no? Aquí lo vamos a tener. Aquí lo tenemos, ¿vale? Sí. Ese es el trópico de Cáncer que atraviesa por nuestro país. ¿Tú tienes alguna idea por qué se llaman trópicos? No. Ok, se llaman trópicos porque, por ejemplo, del trópico de Cáncer hacia abajo, hacia el Ecuador, y luego del trópico de Capricornio hacia arriba, hacia el Ecuador, es decir, vamos a poner una, una pequeña línea, sería de aquí a acá, toda esta parte, es la parte más caliente de nuestro planeta y en general es la parte donde las temperaturas se mantienen más estables en cuestiones de calor, ¿no? En cuestiones de calor tropical, que es donde vamos a tener los desiertos más calientes, pero también donde vamos a tener las selvas más exuberantes, gracias a la humedad. Por ejemplo, si vemos aquí en el mapa, podemos ver que el trópico de Cáncer atraviesa justo digo, trópicos atraviesan prácticamente toda África, ¿ya viste? Toda África está dentro de los trópicos. Sí. Entonces, y es donde tenemos más selvas, pero también donde tenemos uno de los desiertos más grandes, que es el desierto del Sahara. Tenemos acá en la parte, no se ve mucho, pero acá estoy poniendo el cursor, acá en la parte de Brasil, que es también donde tenemos una cantidad importante de selvas. Si nosotros nos seguimos, también tenemos este, eh, la, la India, ¿no? Tenemos la parte de Indochina, tenemos la parte de Vietnam, que son islas asiáticas sumamente ricas en cuestiones tropicales, como son las selvas ahí en esas partes, ¿vale? Por eso se llaman trópicos, porque nos dan básicamente la parte más caliente del planeta. Ok. ¿Sale? A partir, por ejemplo, del trópico de Cáncer hacia arriba, hacia más o menos la latitud 40, la puedes ver ahí en mapita, bueno, ahí en la Ajá. imagen que tenemos, más o menos esa es la parte templada, ¿no? Es decir, del paralelo 23.5 hasta el 40, más o menos es la parte templada, y del 40 hasta arriba, pues es la parte ya fría, ¿no? Sobre todo más o menos hasta la parte del paralelo 60. Y Sí, bueno, sí, sí. aprovechando ya que estamos hablando de paralelos, que van a ser estas líneas que van a salir hacia arriba o hacia abajo a partir del ecuador, vamos a hablar acerca de los polos, ¿sale? Los polos se van a encontrar más o menos a la altura del paralelo 66.5 norte y abajo a partir del paralelo 66.5 sur, ¿sale? Y es la parte más fría de nuestro planeta. Son incluso partes donde el sol Son- deja de dar durante 6 largos meses por cuestiones de la rotación y por cuestiones de que la Tierra está inclinada
unos cuantos grados, 23 para ser exactos. Y entonces durante 6 meses, por ejemplo, los 6 meses que le da el sol al círculo polar ártico, al círculo polar antártico no le da, ¿no? Está completamente oscura. Y donde al círculo polar antártico, aquí abajo en el sur, le da el sol 6 meses, al círculo polar ártico acá arriba, es cuando está oscura, ¿vale? Por eso es tan Ok. frío también. Bien, vámonos con otro concepto. Tenemos aquí, que es los meridianos. ¿Sabes de dónde salen los meridianos? No. No, ok. Los meridianos van a partir de exactamente lo contrario del ecuador. Si el ecuador nos partía a la mitad del planeta, desde el punto de vista, digamos, horizontal, es decir, de norte a sur, los meridianos van a partir En vertical. en vertical. Y entonces lo vamos a tener justo aquí, exactamente, ahí donde me señalaste, Víctor, es excelente. Ese es el paralelo cero, y si gustas apuntarlo, paralelo de Greenwich. También se le conoce así como paralelo cero o paralelo de Greenwich. Ok. Y a su vez, la Tierra se va a estar dividiendo más o menos cada 20 grados en otro meridiano, otro meridiano, otro meridiano. Ahí tú lo ves en la pantalla. Pero en esta ocasión, en lugar de dividirlo hacia norte-sur, lo va a dividir oeste-este. ¿Vale? Puedes verlo, por ejemplo, ahí dice 20 grados este, aquí está 40 grados este, pero también dice 20 Ajá. grados oeste, 40 grados oeste, 60. Muy bien. Entonces, los que están ¿Dudas? acá. Exactamente. ¿Dudas con respecto a los paralelos y los meridianos? ¿No? No. Ok. ¿Para qué nos va a servir conocer estos paralelos y estos meridianos? En específico, los meridianos los vamos a estar usando todos los días de nuestra vida una vez que nosotros sepamos leer algo. Y ahorita lo vamos a descubrir. Van a servirnos primero para localizarnos, obviamente. Vamos a decirnos que estamos en tal latitud o en tal longitud. ¿Tú tienes Google Maps ahí en tu celular? Sí. Puedes abrirlo y podrías indicarme tu ubicación. Yo, por ejemplo, estoy abriendo en este momento el mío. Y vamos a verlo. Ver, creo que ahora no dice cómo. Sí decía cuál era nuestra ubicación. Dice ahora, antes nos daba creo que lo modificaron porque nos daba la latitud y la longitud, Sí. pero ya no nos las da, o por lo menos yo no la encuentro aquí, la latitud y la longitud. Antes sí nos las daba. Bueno, pero la latitud y la longitud, vamos a ser claros, nos van a decir por medio de estos grados dónde nos encontramos. Por ejemplo, aquí dice que la ciudad del Cairo, si la puedes ver ahí en el mapita, está entre la latitud 30 norte y la longitud 31 este. ¿Puedes verlo? Aquí está, Sí. ¿no? Y eso nos va a dar la localización exacta de la ciudad del Cairo. Si nosotros tenemos la forma de medir en qué longitud y en qué latitud estamos, nos va a dar exactamente la posición de la ciudad del Cairo, que es 30 norte, 31 este.
Ya llegó a Seret, qué bien. Vamos a esperar a que Seret se conecte. Está conectando. Oh, listo. ¿Cómo estás, Seret? Buen día, bienvenida. Hola, profe, buenos días. Ya es un poquito tarde, pero no te preocupes, aquí seguimos. Sí, perdón. No, no te preocupes. Le decía yo a Víctor, que ahorita ya vamos en el tercer subtema, Ajá, pero ya sabes, yo grabo la sesión y la subo allí a Edmodo para que ustedes la puedan ver, y así no te pierdas los primeros temas. ¿Va que va? ok. Sí, Dale, yo reviso los primeros temas. va que va. Y importante hacer, si tienes alguna duda, me mandas un mensajito por Edmodo y voy a dejar mi correo electrónico para que cualquier cosa me la hagas saber y ya lo podamos resolver. Y también voy a dejar la presentación ahí en Edmodo, se las voy a subir como archivo para que ustedes la puedan revisar. ¿Va que va? Sí, Ok. Entonces, estábamos hablando acerca de la longitud, la latitud, nos va a dar la ubicación, la localización de cualquier punto terrestre, ¿no? Te decía, Vic, que antes ahí en Google Maps nos aparecía que estábamos en la longitud tal, tal, tal norte y en la longitud tal, tal, tal sur, digo, la longitud tal, tal oeste, oeste, ¿no? Y sí. entonces, eso nos permite localizar. Pero también los meridianos nos van a ayudar en algo bien importante y nos van a dar lo que se llama usos horarios, ¿sale? Los usos horarios van a comenzar precisamente a partir de el meridiano de Greenwich o el meridiano cero. A partir de ahí, las horas van a comenzar a correr. Si nosotros, por ejemplo, abrimos nuestra aplicación de reloj, podemos buscar ahí, este, podemos buscar cualquier ciudad del mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí, este, la ciudad de Wuhan, que es donde empezó el coronavirus, y tengo la ciudad de Tijuana. Así lo tengo en mi celular. Y nos dice que la ciudad de Tijuana dice hoy 2 horas menos. ¿Qué significa que Tijuana tenga 2 horas menos? Es bien fácil. Significa que Tijuana está a 2 horas o a 2 meridianos de distancia de nosotros, en específico de esta manera. Vamos a suponer, porque no tenemos aquí en el mapita la Ciudad de México, pero tenemos el Cairo. ¿Hacia dónde gira el Sol? Hacia allá, ¿no? Así va la Tierra. Bueno, así va la Tierra. Entonces, el sol se está ocultando por acá, hacia acá entonces va amaneciendo, mientras de este lado se va oscureciendo. Bien. Y nos dice que en el Cairo, vamos a suponer que ahorita en el Cairo son las 9 de la mañana, o vamos a buscar el Cairo, pues se puede utilizar las herramientas de Cairo. El Cairo, Egipto. En el Cairo, Egipto, en este momento son las 4 de la tarde con 4 minutos. Aquí, en esta parte del mapa. Y yo creo que el mapa lo tomamos a esta hora porque miren qué soleado está. 4 de la tarde con 4 minutos. Vamos a girar hasta acá, hasta el meridiano cero, hasta el meridiano de Greenwich. Y entonces, en el meridiano de Greenwich, ¿qué hora creen que van a ser? ¿Qué hora creen que son? Si en el Cairo son las 4, en el meridiano de Greenwich, ¿qué hora son? Mm, Como las 12. Las 2. Fíjense, si aquí son las 4, aquí son las 3, en el meridiano de Greenwich van dando las 2. Va a entrar en este que son las 2. Y esta es la 1, y esta es las 12, y esta es las 11, las 10. Y acá está el de México, y casi no se ve, y son las 9, ¿no? las 9. Entonces, Las no, 19. no creo que se vea ahí en pantalla, pero a ver, no, casi no se ve, pero ahí dice que del Cairo son 7 horas más. Chéquense, ¿eh? Chéquense cómo no le estoy mintiendo. Aquí son las 4, aquí son las 3, 1, las 12, las 11, las 10 y las 9. Nosotros lo sumamos es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para eso nos van a servir los meridianos, para darnos también la hora.
Interesante, ¿no? ¿Quedó claro? Sí. Entonces, si por ejemplo, en España, que está aquí España, es la 1 de la tarde, bueno, vamos a poner otra hora más difícil porque si no se las voy a dar. Son las 7 de la noche aquí en España. ¿Qué horas serán en el Cairo? Aquí. Las 9. Las 9 de la noche. Excelente, excelente. Muy bien, felicidades. ¿Quedó clara hasta aquí, chicos, esta parte de los usos horarios y cómo nos ubicamos en el mapa? Sí. Sí. Excelente. De todos modos, ya saben, cualquier duda, me paran y nos regresamos, ¿va? Bien. Sí. Vamos ahora a las características de los diferentes tipos de representación del espacio geográfico. El ser humano, les decía, se ha interesado muchísimo en representar su espacio geográfico, el espacio donde se encuentra. Hemos encontrado, le decía yo a Víctor al inicio de la clase, algunos petrograbados, algunas pinturas rupestres, que suponemos son representaciones del terreno. ¿Por qué? Porque tenemos en esas representaciones puntos, montañas, etcétera. Son unas especies como de maquetas, ¿no? Bien, y nos dice aquí la diapositiva, el espacio terrestre se representa en diferentes formas. Entre las más comunes vamos a tener los croquis, vamos a tener los planos, los mapas, los atlas, el globo terráqueo, fotografías aéreas e imágenes de satélite. Vamos a comenzar con los tres primeros. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un croquis? Sí, yo sí sé. A ver, dime. O más bien dime. Un croquis es como una tipo representación de cómo puede llegar a un lugar. Por ejemplo, cuando nosotros dibujamos ahí, que invitamos a nuestros amigos a nuestra casa y nos dicen, es que no sé llegar. Ok, mira, tú vas a tomar tal calle y se la dibujamos, ¿no? Luego ahí vas a dar vuelta a tal calle y se la dibujamos. Y entonces aquí está la casa, ¿no? Ese, por ejemplo, los croquis lo vemos ahí o lo podemos ver también mucho cuando recibimos un volante y nos dice, te invitamos a la tienda tal que la vamos a inaugurar. Se encuentra aquí y nos ponen ahí un pequeñitito mapita, ¿no? Es como un mapa muy pequeñito, pequeñito, ¿no? También vamos a tener los planos. Los planos van a estar justo entre el croquis, que es así como muy básico, muy escueto de información, y además tienes que tener cierto conocimiento de la zona para poderlo entender, y los mapas. Pero en específico los planos nos van a servir, por ejemplo, para determinar las construcciones. Van a ser como mapas de las construcciones, ¿no? No solo como aparece aquí en la imagen, en este plano que estamos viendo aquí es el plano de una casa, sino también vamos a tener, por ejemplo planos que nos indiquen dónde están las construcciones de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí una calle y entonces nos va a decir, este es el edificio tal y tiene esta estructura, luego aquí va a seguir esta y etcétera, ¿no? Así funcionan los planos. Y después nos trasladamos a los mapas. De los mapas ya van a ser dibujos de la superficie terrestre con muchísima mayor información. Pueden ser mapas de ciudades, como lo tenemos aquí en la imagen, esta imagen. Puede ser un mapa de una ciudad, o puede ser el mapa de un país, o puede ser un mapa mundi, que es el mapa mundial. Los mapas van a tener un problema. En general, los mapas planos y croquis van a tener un problema. Y es que, ¿cómo puedes representar algo que tiene volumen en algo plano? Para eso se van a crear diferentes, se les llama proyecciones, ¿vale? Lo que hace la proyección es realizar ciertas mediciones para tratar de que la representación sea la más fiel posible. Sin embargo, tenemos un gran problema. Ninguna representación de un mapa es 100% confiable, ya que todas las representaciones van a carecer de esa perspectiva. Se supone que, perdón,
Se supone que tratan de ser lo más precisas, sin embargo, no lo van a lograr. Ninguna de las representaciones, ningún mapa nos va a dar la forma exacta que tiene la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra es una esfera, ¿no? Sí, Entonces, al momento de trasladarlo a un plano, pues o se alargan o se acortan ciertas partes del mundo, ¿no? Entonces, es complicado. Hay muchísimas proyecciones. Si ustedes, les voy a dejar que traten de encontrar todas las proyecciones, que por ahí saquen sus principales características. La proyección más cercana sería la proyección geodésica, pero aún así tiene errores, ¿sale? No, no es completamente exacta a la superficie terrestre. ¿Qué va? Luego nos dice que dentro de las características de las representaciones del espacio geográfico tenemos los atlas. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un atlas? sí. ¿Qué es un atlas, Aceret? Bueno, yo en la primaria llegué a tener un atlas Ujú, y era como, bueno, lo que yo tuve fue un libro de geografía donde venían muchas coordenadas, ujú. como un libro, ¿no? Es un libro, es una colección de mapas, ¿no? Si tú recuerdas, tenías todos los mapas de todos los continentes y prácticamente todos los países, ¿no? Ajá, Ahí venían todos los países, todos los continentes, como bien dice, sus coordenadas, venían también en algunos casos, eh, por lo menos el que yo tuve en la primaria, también nos decía qué comían, qué sembraban, ¿no? Todo eso sí, sí, sí. el Atlas. Entonces, el Atlas es una colección de mapas. Por eso no lo puse aquí en las imágenes, porque el Atlas es una colección de mapas. Luego, va a aparecer el globo terráqueo. Los primeros globos terráqueos son muy antiguos. Tenemos ya representaciones del globo incluso desde la época de los griegos en algunos casos, aunque son bastante raros de conocer. Y básicamente, desde que el hombre se dio cuenta que la Tierra era redonda, comenzó a tratar de representarla. Es tal vez una de las proyecciones más adecuadas de la representación de la Tierra, pero también tiene un fallo. ¿Cuál es ese fallo? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el fallo de los globos terráqueos? Estos. ¿Saben cuál es el fallo y por qué no son exactos? Mm, 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 fallo. ¿Será porque todo es escolar? Pues no sé. No te entendí, perdón. Perdón, es que no te entendí, se entrecortó de hacer. Ah, 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 este, No te entendemos. ¿O tú le entiendes, Vic? Ayúdame. No. No, ¿verdad? Se oye raro. Es como que estás teniendo problemas con tu internet. ¿Tú, Vic, tienes alguna idea de por qué no es exactamente la representación de la Tierra? No. No. Ok, ahí les va. Si vemos esta representación, este globo terráqueo, es literal una esfera perfecta, ¿no? Es exactamente, eh, pues, redonda, ¿no? Una pelota. La Tierra no tiene una forma redonda. Nos han dicho constantemente que la Tierra es redonda, constantemente que la Tierra es redonda, pero la Tierra no es redonda, es geoide, es decir, la Tierra tiene su propia forma. ¿Y qué significa geoide? Básicamente que es achatada de los polos y amplia del ecuador. Básicamente como cuando aplastamos una pelota. No tengo aquí mi pelotita del estrés, si no se los enseñaba. Pero si nosotros tomamos una pelota y la aplastamos por los polos, vamos a ver que se ensancha del ecuador, ¿no? De la mitad. Si te has notado esa parte, ¿no? Cuando Sí. pisamos una pelota o nos sentamos en una pelota, va a pasar eso, se va a aplanar.
Y eso pasa por el movimiento de rotación de la Tierra. La Tierra está girando constantemente. Y entonces la fuerza centrífuga que genera eso va a hacer que el Ecuador se haga un poquito más gordo y los polos se hagan un poquito menos, más planitos, ¿sale? Por eso es que esta representación tampoco es exacta. Gracias a las nuevas tecnologías, nos van a permitir representar un poquito mejor la forma de la Tierra. Y en específico vamos a tener la fotografía aérea que tenemos aquí, que es básicamente por medio de drones, por medio de aviones, por medio de helicópteros, etcétera. Y vamos a tener las imágenes de satélite. Y las imágenes de satélite van a ser las representaciones más exactas que vamos a tener hasta el momento. ¿Por qué? Porque nos va a permitir salir de nuestro planeta, tomar la fotografía desde arriba y entonces vamos a ver el tamaño y la distribución exacta de los países. ¿Vale? ¿Dudas con respecto a esto? No. No, Digamos. Vamos entonces, gracias a la tecnología, a tener los sistemas de información geográfica y posicionamiento global. Creo que ya en estas épocas, en estos tiempos, ya todos sabemos lo que es un sistema de posicionamiento global, ¿no? Básicamente nosotros le llamamos GPS o, Depende. exacto, GPS o GPS. ¿Y alguno de ustedes sabe lo que significan las siglas GPS? no se me olvidó, la verdad. ¿No? Es Son tres palabras en inglés y es Global perdón, yo no sé hablar inglés. Posicionamiento global sistema, ¿no? Perdón, de plano yo soy malísimo para el inglés. Y entonces es precisamente un sistema que por medio del satélite nos va a dar nuestro lugar exacto que tenemos en el planeta. Y tenemos sistemas de información geográfica, por ejemplo, como Google Earth. ¿Alguno de ustedes tiene instalado Google Earth en su computadora? No. ¿No? Les recomiendo que lo instalen. Creo que también está para celulares. Les recomiendo que lo instalen Google Earth. Google Earth es básicamente un atlas digital donde podemos ver cualquier punto de la superficie terrestre visto desde satélite, ¿no? Y nos va a dar su información como su latitud, longitud, nos va a dar su altura, nos va a dar características culturales, sociales, económicas, etcétera. Son posicionamientos exactamente en el momento. Eso es de forma gratuita y si ustedes quieren verlo en tiempo real, les hacen un cobro de no sé cuántos dólares. La verdad es que yo lo tengo, pero lo tengo en forma gratuita, ¿sale? A lo mejor la siguiente clase utilizamos Google. Bien. Y finalmente, vamos a tener que los mapas se van a dividir de varias formas. En específico, vamos a ver aquí 4 tipos de mapas de nuestro país. El primer mapa va a ser el mapa hidrográfico, es decir, nos va a dar los ríos, los lagos, las lagunas que tiene el país, que está aquí, es un mapa hidrográfico, perdón. Y esto va a entrar dentro de la categoría de los mapas naturales. Pero en un mapa natural también vamos a tener el clima, el mapa del clima, también podemos tener un mapa de ecosistemas, también podemos tener un mapa de montañas, es decir, un mapa orográfico, un mapa, por ejemplo, de dónde se encuentran ciertos animales y dónde no, etcétera, ¿no? Creo que no hay ningún problema con conocer un mapa natural como el que tenemos aquí, ¿no? Luego dice que también vamos a tener mapas económicos. ¿Qué significa mapas económicos? Bien, aquí tenemos un mapa económico que es del censo económico del 2017, de hace 3 años, y nos va a hablar de la forma en que están creciendo cada uno de los estados, ¿no? Por ejemplo, dice que el estado de Guerrero, el estado de Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Campeche, y Tabasco tuvieron un decrecimiento en su economía, pero que en cambio los estados de Quintana Roo, Yucatán, todos los que están verdes, San Luis Potosí, Morelos, Estado de México, Michoacán, tenemos Guanajuato, tenemos Aguascalientes está acá, ¿qué más tenemos por aquí? Sonora, Baja California. Nos dice que todos esos estados tuvieron un crecimiento, ¿no? Nos habla acerca de la economía. También vamos a tener
mapas sociales. Por ejemplo, ahorita acaban de hacer el Censo Nacional de Población y Vivienda, y va a salir un mapita similar y nos va a decir, en la Ciudad de México son tantos habitantes, en el Estado de México son tantos habitantes, es decir, nos va a dar cuestiones sociales, nos va a decir, en el Estado de México tantas familias tienen acceso a Internet, pero tanta familia profesa la religión católica, ¿no? Todo eso nos va a decir el mapa que va a salir este año. También tenemos mapas culturales. Aquí tenemos un mapa que nos hace un acercamiento a la zona de Veracruz en específico, y nos va a hablar, por ejemplo, de la cultura olmeca. Este es de la cultura olmeca y las culturas del periodo formativo que estaban ubicadas en el 600 antes de Cristo en nuestro país, ¿no? Tenemos aquí la cultura olmeca y tenemos todas estas otras culturas que también se van a estar dando en nuestro país. Esta es la Ciudad de México, aquí está la Ciudad de México. Y tenemos mapas políticos que nos van a permitir dividir nuestro territorio. Creo que los mapas políticos son los mapas que más conocemos, ¿no? Que serían, por ejemplo, los mapas de los que nos hablaba Seret, que tenía su atlas. Nos permite conocer la división de los países, las fronteras, etcétera, ¿no? Y en el caso de nuestro país, pues nos va a permitir conocer cada uno de los estados, donde se encuentran, etcétera. ¿Sale? ¿Dudas con respecto a los mapas temáticos? No. No. Ok. Bien. Entonces, con eso terminamos nuestra la sesión y solamente me queda preguntarles, ¿por qué creen que es importante entonces el estudio de la geografía? Yo primero. A ver, dime. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Ok. Yo creo que es importante conocer el estudio de la geografía, ya que con ello podemos, no sé, ubicar quizá estados, lugares a los cuales podríamos visitar, Ujú. y pues ya. Ya, ok, excelente, muy bien. Muy bien. Gracias, Aceret. Está muy bien tu respuesta, Vic. Ok. Vic, ¿tú por qué crees que sea importante? Para conocer más sobre las ubicaciones, sobre el Ujú, planeta. ujú. Para- sobre las líneas divisorias que dividen sus hemisferios. Ujú. Sí, la Conocer forma en que más a fondo del planeta. exactamente, ¿no? Conocer muchísimo más a fondo. Fíjense, en la siguiente clase vamos a estar viendo la Tierra, el estudio de la Tierra, vamos a ver placas tectónicas, vamos a ver biodiversidad, vamos a ver climas, ¿no? Todo eso nos va a permitir conocer la geografía. Y fíjense, el conocer de geografía nos va a permitir también incluso vacacionar, por ejemplo, porque nos va a decir, en la geografía, gracias a la climatología, nos va a decir en tal lugar hace calor y hay sol 300 días al año, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Cuernavaca tiene sol 300 días al año, ¿no? Prácticamente de 365 solamente tienen nublados 65 días, ¿no? Entonces eso nos va a permitir vacacionar en esa ciudad sabiendo que no nos va a caer un aguacero, ¿no? No nos vamos a mojar. Pero también, ¿qué tal si nos gusta el frío? Nos va a decir, bueno, pues si quieres frío, en la ciudad tal, la temperatura media anual es de 18 grados. Dices, pues que a todo dar, ahí vamos a ir a pasear sin tener frío. Fíjense, eso nos permite la geografía. Pero también nos va a hablar, por ejemplo, de los movimientos tectónicos. Nos va a hablar sobre los volcanes. Y entonces podemos decidir no, pues no nos vamos a ir a vivir a tal lugar porque ahí hay un volcán y entonces en cualquier momento pues va a ser erupción, ¿no? O a la gente que le tiene miedo a los temblores, pues va a decidir, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a vivir a Aguascalientes, ahí nunca tiembla y mejor que estar aquí en la Ciudad de México, ¿no? También eso nos va a permitir la geografía. También nos va a permitir conocer la ecología, es decir, la flora, la fauna de cierto lugar,
¿Qué recursos naturales hay? Por ejemplo, si hay agua, si hay bosques, si hay maderas preciosas, si hay carbón, si hay oro, etcétera. Y como bien lo habíamos comentado al principio de la clase, también nos va a permitir saber cómo se mueve la sociedad constantemente, cuántas personas emigran, cuántas personas migran hacia otros países, cuántas personas llegan, en fin, nos va a permitir conocer también eso. También nos va a permitir conocer los recursos que tiene nuestro país u otros países, por ejemplo, cuánta pesca, por ejemplo, cuánta agricultura, etcétera, ¿no? Y también nos va a hablar sobre la forma en que se distribuye la cultura. Por ejemplo, nos va a hablar acerca de cuántos grupos indígenas hay en México, cuál es el idioma que hablan cada uno de ellos, cuál es su lengua, dónde se encuentran, en fin. La geografía, como bien lo decíamos, significa la descripción del planeta Tierra y nos va a hablar absolutamente de todo lo que está en su superficie. Bien, chicos, ¿dudas hasta aquí? No. No. No, excelente. Bien, pues con esto vamos a terminar nuestra clase de hoy. Como bien les estaba diciendo ya hace rato, la voy a subir a YouTube, la subo a Internet y se las pongo ahí en Edmodo para que ustedes la puedan revisar completa. Si tienen alguna duda, les voy a pedir por favor que para la siguiente clase me hagan una investigación acerca de los diferentes tipos de representaciones de los mapas, decía las proyecciones. Así lo van a encontrar como proyecciones cartográficas, ¿va? Para que quede muchísimo más claro este tema este, de por qué no son exactamente la representación de la Tierra. ¿Va? Ok. Ok. Cualquier duda ya saben, les dejo ahí mi correo electrónico. Lo primero que les voy a subir es la presentación, porque el video sí se tarda un poquito más en convertirse y luego en subirse, pero les dejo la presentación para que la vayas estudiando a Ceret y ya después la puedas ver por medio del video. ¿Va que va? Ah, sí, profe. Órale, pues cuídense mucho, chicos. Nos vemos el siguiente sábado. Yo les aviso a qué hora. Les avisó el maestro Roberto si hoy se iba a conectar. Pues creo que no nos ha mandado mensaje por Edmodo. Ok. Entonces, cuídense mucho, chicos. Échenle ganitas y cualquier cosa me avisan, ¿va que va? Sí, Ok. sí. Ah, nos vemos. Bonito día. Gracias igualmente. Bye. Bye. Bye.